tienen que ver sobre quién tenía esta tierra prometida y quién es el que puede reclamar los derechos como tal sobre este territorio. Lo que quiere Israel pues es un deseo totalmente contrario y es poder reclamar sus derechos, que dice que tiene derechos sobre esa parte del territorio. No debería haber un miedo político a condenar el genocidio en caso de que se vea que así es. Hemos invitado a Luisa María Lozano Díaz, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, quien muy amablemente aceptó la invitación del Tercer Canal. Luisa, un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Luisa, también porque sabemos que el tiempo apremia y demás, muchos sabemos, o muchos saben, o mucho se ha hablado del contexto de este conflicto, pero me gustaría que de manera pues muy simple y también muy concreta nos pudieras dar luces de por qué empezó este conflicto y por qué el ataque en el Festival de Electrónica en el desierto del Negev el 7 de octubre del 2023 fue un punto de inflexión para el conflicto que tenemos hoy o para la escala de violencia que tenemos el día de hoy. Bueno, este es un conflicto que data de hace muchos siglos y uno podría, digamos que decir de una forma muy genérica, que es un conflicto que principalmente tiene unas raíces territoriales y, digamos, de movimientos nacionalistas, en el cual tenemos dos grandes partes, una parte árabe, digamos que reclama la tierra palestina, y la parte israelí, que con el auge del movimiento sionista pues también reclama parte de un mismo territorio. Esto tiene unas connotaciones incluso religiosas que tienen que ver sobre quién tenía esta tierra prometida y quién es el que puede reclamar los derechos como tal sobre este territorio. Y este es un territorio que no solo ha estado disputado entre estas dos partes, sino que también ha tenido influencia colonial, como fue la del Imperio Británico y demás. Entonces, pues es un conflicto que viene hace muchos siglos, pero que podríamos principalmente rastrear estas raíces más cercanas a siglo XIX, siglo XX, cuando, sobre todo a partir de la declaración de Balfour, se empieza a dar unas nociones de cómo se debería dividir el territorio, y hasta en el 47, cuando las Naciones Unidas ya efectivamente proponen partir el territorio, pues creo que empiezan las grandes disputas, porque con esta partición Israel estuvo más de acuerdo y declara su independencia en el 48, pero esto significó una guerra que desplazó a miles de palestinos y que hasta hoy pues nos ha llevado muchas más pequeñas guerras y pequeños conflictos. Este incidente, y ese usted hace mención, pues creo que fue más de una escalada grande que ya se venía preparando. No solo dentro de Palestina hay civiles, sino también hay grupos terroristas que tienen interés de reclamar su territorio, pero también reclamar poder, y dentro de Israel también hay un interés muy claro de reclamar ese territorio que ellos dicen que no es de los palestinos, sino que debería ser de los israelíes. Entonces, es una guerra que no es nueva, pero que tiene una escalada significativa en los últimos 2 años. Y pues creo que la situación que tenemos hoy es dramática, con miles de palestinos muertos, también israelíes muertos, pero sobre todo la población palestina es quien más se ha visto perjudicada, porque estamos en una guerra que es asimétrica. Claro, es un Estado que es una potencia militar en el mundo contra un Estado reconocido por Naciones Unidas que no tiene como tal un ejército, pero que tiene grupos al interior, que son grupos terroristas y que tienen una capacidad militar, pero que además están apoyados por otros estados. Complejiza mucho este conflicto. Muchas gracias, Luisa, por esa respuesta y un buen día, que no la saludé hace un momento. Nos estaba usted comentando precisamente de que este es un conflicto que lleva siglos, desde hace muchísimos años, pero ha tenido unas escaladas recientemente, especialmente de 2 años hacia acá. Creo que hace referencia a, pues, digamos que el enfrentamiento que hubo el 7 de octubre, que fue a raíz del 2023, a raíz de un concierto que hubo en la Franja de Gaza. Esto generó una escalada por parte de Israel, que pues empezó Israel, Hamas, ya hemos visto este enfrentamiento. ¿Por qué se ve esa escalada? Si nos puede contar más detalles el 7 de octubre del 2023. Esa escalada se da principalmente por los intereses que tienen las mismas facciones. Como ya lo mencionaba anteriormente, cada uno tiene un interés muy concreto, y es esa reclamación territorial y también una reivindicación histórica por los derechos que tienen sus propios ciudadanos. Esa escalada se da como parte de una serie de acciones que no solo fueron las en octubre, sino ya también se habían venido este interior de ataques ambas veces. Y
tiene con interés de ambas partes de reclamar sus derechos. Entonces, ¿cuál es la idea y el fin último, digamos, de este conflicto? Las partes lo que buscan es debilitar a la contraparte y ayudarlos o hacerlos cumplir sus demandas. Entonces, de parte del pueblo palestino y del grupo Hamas, lo que quieren es que Israel salga de su territorio, que deje de ser una potencia ocupante, que deje de vulnerar los derechos de sus ciudadanos y ellos también puedan establecerse como un gobierno legítimo dentro de Palestina, además de obtener el reconocimiento completo de la comunidad internacional. Lo que quiere Israel pues es un deseo totalmente contrario y es poder reclamar sus derechos, que dice que tiene derechos sobre esa parte del territorio palestino y digamos que poder establecer su gobierno en todo lo que tiene que ver con la parte de la Franja de Gaza, que es el territorio que está en disputa. Bueno, Luisa, y con la llegada, ya que usted nos menciona también como en el ámbito internacional, con la llegada de Trump, también hemos visto como muchos gobiernos, como muchos mandatarios ya están saliendo a rechazar lo que está haciendo Netanyahu en la Franja de Gaza. Básicamente, ¿cómo están esas cargas de apoyos hacia Netanyahu? Lo que están haciendo realmente tiene una incidencia real en este conflicto, es decir, que rechacen diferentes países, lo que hace Netanyahu puede realmente tener una incidencia positiva para acabar con este conflicto o es meramente simbólico, y cómo está, digamos que esa pelea a nivel geopolítico. Pues es una pregunta muy interesante porque es la pregunta en general de cuál es el papel de la comunidad internacional en todo este conflicto. Y yo creo que la comunidad internacional tiene un rol muy importante. Ahora lo que tú mencionabas es, ¿ese papel es real o simplemente se convierte en una serie de declaraciones, intenciones que a la larga no van a impactar el conflicto? Yo creo que esa es una pregunta de fondo que no tiene una respuesta única porque la comunidad internacional tiene distintos roles. Es decir, no solo es acabar con el conflicto y que todo esté en paz, sino también, por ejemplo, provee ayuda militar, también tiene temas humanitarios, asesoría legal, y yo creo que en esas últimas que mencioné, por ejemplo, los temas humanitarios, la comunidad internacional ha tenido un papel muy importante, Naciones Unidas, la Unión Europea y otros países. Sin embargo, cuando hablamos de esa parte más política, de si podemos llegar a cambiar lo que un Estado hace o no, porque la comunidad internacional se lo pide, creo que acá es donde comenzamos a encontrar respuestas más difusas. Porque si bien Estados Unidos, que es un aliado importantísimo para Israel, puede decirle a Netanyahu, bueno, consideramos que este conflicto ya debería parar y que usted se está equivocando, Israel como Estado soberano podría decir, no, esto es parte de mi interés nacional, y los estados tienen esa independencia y tienen esa soberanía, que es lo que dificulta mucho que en el sistema internacional, digamos, que podamos obligar a que otros hagan lo que nosotros queremos. Y esto pasa con estados que no son poderosos, estados que tienen digamos, menor influencia en el sistema internacional, fácilmente pueden ser manipulados u obligados a hacer X o Y acción. Sin embargo, cuando hay estados poderosos como Israel, que Israel es un estado poderoso, no el más poderoso del sistema, pero sí un estado poderoso, pues goza de esa autonomía en la que puede decir, esto va con mis intereses nacionales y yo voy a seguir esta guerra, aun cuando, por ejemplo, mi aliado tradicional, Estados Unidos, no esté de acuerdo, porque a Estados Unidos tampoco le conviene cerrar esa relación con Israel y no le va a decir, bueno, va a cortar relaciones si usted no hace la paz. Entonces, hasta que esas acciones, digamos, más concretas, dramáticas, y todos los estados le cerraran la puerta a Israel, pues tal vez podría haber un cambio. Entendemos que detrás hay también intereses económicos, intereses políticos, que no pueden ser dejados de lado y es un poco la forma en que opera el sistema. Y referente a todo el tema de la comunidad internacional, por ejemplo, la llegada de este nuevo papa, porque veíamos el anterior muy conectado con el tema del conflicto, que hablaba abiertamente y demás, obviamente que tuviera una influencia o no, creo que ya está dicho, pero un nuevo papa o también la mirada que se está teniendo al mundo frente a este conflicto, ¿podrían afectar algo? Hay muchos que hablan que si se acaba el conflicto, Netanyahu se cae. ¿Esto también se podría ver así? Sí, yo creo que dos preguntas. Una, el rol del Papa y la Iglesia Católica dentro de todo este conflicto, pero no solo en el conflicto de Israel y Palestina, sino también en general en el conflicto, en los conflictos en el mundo. El rol de la Iglesia Católica es muy importante como mediador, como digamos una voz moral de los estados. Y eso. Ahora, sobre la estabilidad de Netanyahu,
antes de que empezara la guerra y antes de que empezara, digamos, el escalamiento del conflicto más reciente, Netanyahu estaba pasando esa interna muy importante. Netanyahu obviamente tendría que salir del gobierno, teniendo en cuenta que él casi cara a salir del gobierno, pues lo que lo aman, dicen muchos analistas, es la guerra. Entonces es un líder al que le interesa también que la guerra se viva, porque la guerra despierta el nacionalismo de un país, unifica, y pues no sería un buen momento para Israel de tener un cambio de gobierno, de un conflicto pues tan importante como el que está teniendo ahorita. Entonces sí es muy posible que en caso de que se estabilice la situación en la región, la oposición y todas las cuentas pendientes que Netanyahu tiene en Israel, pues digamos que vuelvan a salir a la luz y digamos que se vuelva a hablar de estos temas por los que se le estaba, digamos que, haciendo casi que un juicio político antes del escalamiento. También, por ejemplo, muchos recalcan el tema, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional que había había hecho una orden de arresto contra Netanyahu, también varias iniciativas a nivel internacional, pero que realmente muchos celebraron, pero al final no pasó nada. ¿Qué pudiera suceder con esas medidas o netamente pues él está totalmente blindado? Bueno, el rol de la Corte Penal Internacional es muy importante en este tipo de conflictos porque es quien puede llegar a investigar y perseguir a las personas como tal. Si estamos hablando de Netanyahu, pues en este caso lo que tendrá que hacer la Corte, que ya de hecho tiene investigaciones abiertas sobre potenciales crímenes de guerra en el territorio palestino, pues digamos que es continuar con esa investigación. Tienen que recabar evidencia, que para estas cortes es muy importante el proceso, la forma en la que se consiguen las pruebas, los testimonios y demás, y a veces en conflictos esto es difícil, pero hay digamos que equipos dedicados a conseguir toda esta parte probatoria, y en caso de tomar una decisión, pues puede emitir órdenes de arresto, puede emitir investigaciones más profundas. ¿Qué pasa con esto y qué pasa en general con el derecho internacional? A veces las personas piensan que de pronto, porque ya se emite una orden de arresto, pues la Corte puede llegar como con su policía al país y llegar a la casa de Netanyahu y capturarlo. No funciona de esta manera. Digamos que él tendría que salir de su territorio y tienen que pasar una serie de cosas o incluso entregarse, y muchas veces esto no es tan sencillo. Pero esto no significa que sea una corte que no opera. La Corte Penal Internacional tiene varios procesos abiertos, pero además ha emitido sentencia en muchos otros en los que ha sido exitosa, pero tenemos también que entender las limitaciones del derecho internacional, que a veces tienen que ver con la soberanía misma de los propios estados y con la voluntad de las partes para, digamos, que efectivamente se llegue a un proceso judicial. Yo creo que es un órgano, ya para redondear esta pregunta, es un órgano que es muy valioso porque puede llegar a visibilizar estos potenciales crímenes de guerra que se están cometiendo en territorio palestino, pero no podemos esperar necesariamente algo que sea rápido. Usualmente estos casos toman bastantes años, mientras de nuevo se reúnen las pruebas o se puede capturar a la persona. Entonces creo que acá sobre eso tendría que haber un poco de paciencia sobre una posible aprehensión o juzgamiento de Netanyahu, en caso de que se encuentre culpable, por supuesto. Qué pena ahí, Lau, me meto un momento. Es que también a mí me sorprendió mucho que Karim Khan, que fue la persona, el fiscal que pues dio esta orden de captura, pues apartara el cargo por abuso, y eso también ha hecho como una clase de ruido a nivel internacional. ¿Esto de alguna manera puede inferir? Claro, cuando un fiscal que está a cargo de un caso sale por algún mal manejo, abuso de poder o porque simplemente así se considera al interior de la organización, pues puede generar algún tipo de ruido, o puede decir que el proceso estaba viciado, por ejemplo, que había un interés personal. Pero de nuevo, yo creo que es una corte robusta que tiene varios jueces y varias personas, digamos, muy serias y profesionales del derecho a cargo, que creo que aun cuando salga el fiscal, 1 o 2 o incluso 3 fiscales pueden ir pasando. Lo que les digo, esto puede durar muchísimos años. Yo creo que es una corte que con mucha seriedad puede al final emitir un informe y una decisión formal que, aún con la salida de un fiscal, pues puede salir adelante y puede tener el suficiente sustento en caso de que pues decidan encontrarlo, por ejemplo, culpable. Y ya que usted menciona, Luisa, de que esto sería en caso de que Netanyahu se encuentre o no, pues lo es culpable o no, finalmente,
pero podríamos estar hablando, como muchos afirman, de que Netanyahu está cometiendo un genocidio, porque pues como usted lo ha dicho también, esto es una guerra ya como por la religión, por el territorio, pero está exterminando a toda, o está intentando exterminar a toda una población. Entonces, ¿sí se podría hablar de un genocidio por parte de Netanyahu o no? Yo no me atrevo a dar esa respuesta porque digamos que esto es una de los crímenes que hay a nivel internacional. El genocidio, yo creo que es de los más gravosos, ¿no? Es digamos, el delito más grande. Y yo creo que hay que ser muy prudente sobre si se establece que Netanyahu ha cometido o no un genocidio. Yo creo que hay condiciones y hay situaciones que permiten pensar que podría haber genocidio en Palestina, en Gaza. De eso se encargarán las cortes pertinentes de hacerlo, y justamente, pues como lo mencionabas bien, se tiene que probar, digamos, esa intención de matar a todos los miembros de un grupo, que sea una conducta sistemática, buscando su destrucción y desaparición. Si esto llega a ser probado, pues creo que sin duda debería ser condenado por genocidio. Lo que les digo ahorita, se tiene que ser muy cauto con esta connotación, porque si bien hay unas acusaciones muy serias, pues deben ser los tribunales lo que deben hacer. Lo que yo sí creo es que no debería haber un miedo político a condenar el genocidio en caso de que se vea que así es. Como les digo, la política en el sistema internacional también tiene un peso muy grande, y cuando se trata de países poderosos, a veces puede ser más difícil llegar a este tipo de condenas. Sin embargo, pues confiemos en que las autoridades competentes pues van a evaluar estas pruebas que se tienen hasta hoy y las que seguirán pues siendo allegadas en estos meses o lo que dure el conflicto, y en caso de ser pues probado y se hagan todos los test necesarios para establecer la conducta de genocidio, que si es así, pues ojalá que una corte pueda determinarlo, sin importar si es un Estado poderoso el que ha participado en esto. Creo que es un mensaje importante para el mundo, para la sociedad civil y sobre todo para los miles de víctimas de este conflicto, pues que al final son las familias y son las personas que están en el territorio quienes realmente están sufriendo de esto. De nuevo, si la Corte Penal Internacional determina que Netanyahu ha ordenado conductas que conducen a un genocidio, pues tendrá que hacer todas las pruebas legales que así lo determine, y bueno, ya lo dejarán saber. Pero es complicado, les digo, de entrada es claro, muy complicado que esto se Así es, Luisa, como usted lo menciona, pues son los ciudadanos, las familias, las mujeres y los niños especialmente los que se están viendo más afectados por este conflicto entre Israel y Palestina, los gazatíes, para ser más específicos. Y hablando de eso precisamente, hemos visto cómo en este momento la gente está muriendo de hambre. Esto no es un secreto. Se afirma que Israel y que Netanyahu los está matando de hambre, y pues es que las cifras no mienten. La ONU habla de que el 96% de los gazatíes están pasando hambre. Estamos hablando de 1.8 millones de personas, especialmente niños, los que están muriendo de hambre en la franja de Gaza. Y hemos visto también cómo la ONU ha tenido un papel muy importante a la hora de llevar la ayuda humanitaria, pues como en este conflicto y en otros. Pero bueno, hay mucho, digamos que decir alrededor de esto, de por qué la ayuda humanitaria no ha podido ser entregada a los gazatíes. Unos dicen que Israel no está dejando pasar la ayuda humanitaria, otros dicen que la ONU pues está quedando un poco corta, esta organización, a la hora de llevar la ayuda humanitaria que necesitan estas personas para poder acceder pues a una alimentación, a agua, a lo más básico. Entonces le pregunto, ¿realmente la ONU tiene un papel importante dentro de este conflicto? ¿Realmente la ONU está haciendo algo para ayudar a estas personas y para que pues cese este conflicto? La Organización de Naciones Unidas es un actor fundamental hoy en el sistema internacional. Digamos que yo creo que es un momento en el que en general académicos, opinión pública internacional se pregunta sobre esos valores y esos principios y esos objetivos que fundaron la ONU, que es mantener la paz y la seguridad internacional. Y yo creo que hay muchas cosas en las que si uno hace la ONU, pues la ONU ha hecho un buen trabajo.
digamos que es un buen foro para resolución de controversias, es un buen foro para establecer objetivos comunes, seguridad y paz internacional, donde hay una mayor, digamos, un mayor cuestionamiento. Pero también hay que entender, y yo vuelvo al tema de la soberanía, porque es que al final eso es muy importante. La soberanía de los estados es lo que termina gobernando el sistema internacional, y la ONU puede intervenir hasta que los estados se lo permiten. Recordemos que hay una parte, un organismo dentro de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es sobre todo el encargado de tomar estas decisiones importantes, por ejemplo, si hay que intervenir a un Estado militarmente, y en ese Consejo de Seguridad están países potentes como lo es Estados Unidos. Y en este caso, por ejemplo, aun cuando la mayoría de países dijera, oiga, hay que hacer una intervención humanitaria, hay un derecho, una acción que se llama la responsabilidad de proteger. Si tuviéramos que hacer una intervención, pues muy probablemente Estados Unidos e incluso China podrían vetar esa decisión. Y con 2 vetos, pues ya no hay nada que hacer. Incluso con 1, pues no es posible avanzar en eso. Entonces siempre nos vamos a encontrar con esa parte que creo que hoy hacen replantear un poquito cuál es ese rol de la ONU, si tendríamos que reformar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, si tendrían que ser los mismos países. Bueno, yo creo que eso es una discusión de fondo sobre el rol como tal del multilateralismo. Hoy yo creo que el papel humanitario ha sido importante, sobre todo siempre el llamado a las naciones a mantener la paz, pero también nos deja de lado algo que es, de pronto tenemos que revisar cómo está funcionando hoy la ONU para estos temas de seguridad internacional. Y quiero mencionar, si me lo permiten y si nos lo da el tiempo, una cosa muy rápida que usted mencionaba, y es sobre el tema humanitario. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien la guerra está permitida en el derecho internacional, de hecho hay un área específica para la guerra que es el derecho internacional humanitario, pues tiene esa palabra humanitario, y es porque aun cuando los estados tienen todo el legítimo derecho a usar la fuerza y a entrar en conflicto para defender sus intereses, pues hay unas condiciones que están reguladas por el derecho internacional humanitario para que las guerras puedan ser lo más dignas posible en la medida de lo que se pueda entender esto, ¿no? Porque pues ninguna guerra debería existir y al final mueren personas, pero entendiendo que estas dinámicas se dan, pues el derecho internacional humanitario dicta ciertas condiciones, y acá está el tema de la área. Y Israel está obligado a permitir ayuda humanitaria en su territorio. Es decir, puede constituirse una violación al derecho internacional humanitario no permitir entregar ayuda, alimentación. Exactamente. Entonces, en caso de que eso se pruebe que Israel efectivamente está bloqueando la ayuda humanitaria, que no está dejando pasar la alimentación, pues eso puede ser una violación al derecho internacional humanitario, y es otra de las acciones que se le pueden indagar, digamos que a Israel, y eso es muy delicado. Luisa, ya para ir finalizando, pero es que me llama poderosamente la atención como si de alguna manera, pues yo lo llamo así, puedo estar equivocado, si la estrategia cambió, o sea, todo este tema de lo que su merced menciona, de que ellos sí o sí tienen que dejar entrar la comida, pero pues hay ataques que dicen, no, es que atacamos un cargamento en una zona y justo, lamentablemente, así como hablan ellos, caló un camión que iba con provisiones y demás. Eso se puede considerar de pronto un cambio de táctica para de alguna manera, como decía Laura, matarlos del hambre y no ser como tan directos con la confrontación. Claro, eso es una estrategia que los estados pueden usar. No puedo saber específicamente si ese tipo de acciones en Israel, eso ya lo tendrá que ver un juez o una comisión especial, un tribunal especial. Si esas acciones muy concretas que han sido denunciadas, pues se utilizaron más como excusa que realmente como un hecho del conflicto. Los conflictos son muy complejos y yo creo que a veces es difícil abordar estos temas, porque uno diría, bueno, independientemente si hay ayuda humanitaria, pues no deberían atacarla. ¿Qué pasa en los conflictos en general y que hemos visto en otros lugares del mundo? Y es, por ejemplo, en un camión donde van provisiones de alimentos, uno de los grupos trata de meter, por ejemplo, armamento. Y entonces, ¿en qué se convierte, por ejemplo, ese camión? O personas, por ejemplo, en un hospital, que sé que ha sido casos en Gaza, en un hospital donde están protegidos por el derecho internacional humanitario, no pueden ser atacados, pero hay armamento militar camuflado. O hay líderes, por ejemplo, de uno de los grupos terroristas en el territorio. Entonces también ambos grupos pueden jugar un poco con estas protecciones que hay en el derecho internacional humanitario para conseguir sus propios fines, y esto hace que los conflictos sean tan complicados de analizar o establecer una violación. Porque en este caso, por ejemplo, que usted menciona, es como, sí, había ayuda, pero resulta que se estaban transportando unos miembros de Hamas. Voy a poner este ejemplo. Y entonces esa carga probatoria se vuelve muy complicada, porque entonces ese camión es un objetivo militar o no es un objetivo militar solo porque llevaba algo de alimentos.
Entonces, eso es lo que hace muy complicado analizar y valorar siempre si hay una violación en estos casos, pero yo creo que hay muchas voces que ya están diciendo y que han, digamos que reportado, informado sobre ayuda humanitaria que no está llegando a las personas. Y lo hemos visto en noticias, lo hemos visto en muchos medios independientes y demás. Entonces, hay algo que sí está pasando y yo creo que acá la comunidad internacional tiene un rol fundamental de vigilancia, porque como lo digo, el evitar que la ayuda humanitaria llegue a un territorio pues puede constituir una violación grave al derecho internacional humanitario. Bueno, aquí tienen a Luisa, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, que muy amablemente pues, nos ilustra un poco más de esta situación tan complicada y que últimamente pues, ha tenido más resonancia, sobre todo por ese título de Nos están matando de hambre. Luisa, muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Sabemos que tiene otros compromisos y esperamos que la próxima vez pues, de pronto nos pueda acompañar aquí en el set, pero muchas gracias por este valioso tiempo. Claro que sí. Gracias, Luisa. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Seguramente los acompañaré más adelante allá. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?